Vamos a darle la bienvenida a la magíster Cecilia Velázquez, está con nosotros, es la subcoordinadora nacional de Pachakutik. Por favor, Josué, dividamos la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo está, magíster? ¿Me escucha bien? Le escucho perfecto, Jimmy. Muy buenos días. Bueno, vamos a elevar nuestras plegarias para que el internet no se caiga, porque tenemos un par de días de problemas en el país con internet. Está muy buena su señal, magíster. Bueno, mi primera pregunta, después de todo lo que ha venido pasando últimamente, estos señalamientos contra Guadalupe Llori, la sanción al asambleísta Rosa Cerda, etcétera, ¿cómo está la relación de Pachakutik con el gobierno? Más que con el bloque del que es parte del gobierno, con el gobierno nacional. Bueno, Jimmy, en realidad siempre todos los medios de comunicación ha tocado este tema, el movimiento Pachakutik, cuál es la relación que tiene con el oficialismo. En realidad la relación que existe es eminentemente legislativo, porque tenemos un acuerdo de elección de las autoridades y de las comisiones, como cualquier otra asamblea que lo podría haber hecho, para tener estructurada la asamblea como se debe. En ese sentido, ya con el Ejecutivo, nosotros como Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik no tenemos en absoluto ningún acuerdo, ningún acercamiento, en lo absoluto. Únicamente nuestro acuerdo, si se quiere, es dentro de la asamblea, y el acuerdo escrito, firmado y programático únicamente con la Izquierda Democrática. Somos las dos organizaciones políticas que tenemos estos acuerdos en función de la agenda legislativa. Con el resto, obviamente, habrá que tener relaciones directas, habrán leyes que podamos coincidir, y en otras definitivamente no, como por ejemplo el proceso de privatizaciones con Pachakutik, que no cuentan, o si es que van a continuar con las concesiones mineras con Pachakutik, no cuenten. Para nosotros está completamente las líneas rojas con las que no podemos estar de acuerdo, al menos en el tema legislativo. A ver, Izquierda Democrática, por medio de uno de sus voceros, dijo que iba a plantear la opción de que se despoje de su condición de asambleísta a la vicepresidenta Bella Jiménez. Mi pregunta es si ustedes apoyarían una intención en ese sentido, y si acaso eso pasa, ¿cómo se van a poner de acuerdo sobre qué bases para designar a una nueva segunda vicepresidenta? Si es que esto pasa, ¿no? Bueno, primero, el movimiento Pachakutik, cero corrupción. Todo aquello que haya, no siquiera comprobado indicios de responsabilidad en el tema de corrupción, venga de donde venga, sean nuestros asambleístas del movimiento Pachakutik o tenga que ver con otros asambleístas en este caso, porque estamos al interior de la bancada con esta gran responsabilidad, pues serán rechazadas. Nosotros no aceptamos y se tienen que ir de la asamblea, pues así tiene que ser. Hay que depurar, hay que poner el ejemplo los padres de la patria, y ahí pues venga de donde venga, no contarán con nuestro apoyo, al menos si se trata de una corrupción comprobada, porque tampoco se puede levantar polvareda por todos lados porque no estamos de acuerdo en una u otra posición política. Si está comprobado esto de la corrupción, sin pena ni gloria, se tiene que irse. Y luego, pues, obviamente, dentro de las 5 bancadas, porque están presidiendo 5 bancadas la Asamblea Nacional, pues se pondrán de acuerdo, por supuesto, para la designación de la segunda vicepresidenta, pero espero que esto no pase, y si es que pasa, pues será el debido proceso el que tiene que tomar el pleno de la Asamblea y tomar la mejor resolución. Claro. Ahora, si esto pasa, si fuera del caso, ¿usted cree que le correspondería a la Izquierda Democrática volver a plantear, a presentar un nombre para ocupar ese espacio nuevamente, si es que esto pasa, o eso ya es tiempo pasado, este es un nuevo momento? A ver, definitivamente las 5 fuerzas tienen todo el derecho de tener sus representaciones. Hay el punto de vista legítimo y el punto de vista jurídico, digamos, ¿no es cierto? Tomando en cuenta todo la normativa interna de la Asamblea Nacional,
habrá que seguir todo ese proceso, pero desde afuera, como Movimiento Pachacuti, al menos en calidad de dirigente, de lo que decimos, es que hay demanda de votos, definitivamente demanda de votos, y serán las bancadas las que tomen la mejor decisión. Y creo yo, no porque una persona comete un error, puede ir arrastrando a todos los asambleístas, o a toda una bancada o a toda una organización política. Ahí le corresponde, sí, a la izquierda democrática tener su espacio, al igual que le corresponde a cada una de las bancadas, y así está estructurado. A ver, Magíster, ustedes están en este momento como bloque de Pachacuti analizando, revisando también ya la proforma presupuestaria que casi llega a los 33.000 millones de dólares. Entre las cosas que se han podido detectar está un incremento de ingresos por más de 4.000 millones de dólares en los próximos 3 años, me parece, pero aparentemente, vamos a hablar con un experto, considerando alguna suerte de incremento en impuestos. No sé si ustedes ya revisaron la proforma, si ya tienen ese dato y cómo van a manejarse como bloque con la proforma presupuestaria. Bueno, hace poco que había enviado la propuesta del señor presidente, nosotros como bloque, de hecho, estamos analizando, y hoy día vamos a concluir con nuestro análisis y tomar la decisión desde la bancada sobre la proforma presupuestaria. Todo aquello que afecte al bolsillo de la mayoría de los ecuatorianos, siempre hemos dicho, no ahora, siempre, nuestro bloque y como movimiento político estamos en contra de todo de los impuestos que afecta a la población ecuatoriana, así como ahora la liberación del precio de los combustibles que afecta a todos los ecuatorianos, no solamente a los pueblos indígenas. Y es necesario, urgente, que se focalice, si se quiere, o lo mínimo que tiene que hacer este gobierno es congelar el precio de los combustibles, pero al parecer esta voluntad política no existe. Igualmente con todo el déficit presupuestario que tiene el Estado ecuatoriano, y ahora que se venga igualmente que nosotros tengamos que pagar las deudas, voy a poner en términos populares, las deudas ajenas, y qué responsabilidad tenemos nosotros, pues no van a contar obviamente con nuestro respaldo, pero lo analizaremos. Simple estoy diciendo así de manera muy rápida, vamos a analizar, complementamos el análisis del día de hoy y tomaremos una posición política frente al presupuesto que han enviado para que sea revisada y aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, señora Cecilia? Le saluda Alondra Santiago, un gusto, buenos días. Ya, Cecilia, ¿cómo está? A ver, ¿cuál es su valoración hasta ahora de las acciones de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori? Se lo pregunto porque ha habido muchos casos, muchas críticas, muchos encontrones, digamos, de opiniones respecto a su presidencia. Por ejemplo, ya han sacado reportajes donde ha tenido 29 ausencias, es la que más ha faltado en la Asamblea, algunas justificadas también. Pero ¿cuál es su análisis como Pachacutic sobre Guadalupe Llori en la cabeza de la Asamblea Nacional? Buenos días, Alondra, qué gusto. Sí, ha habido una serie de cuestionamientos a la no asistencia, no solamente de la asambleísta Llori en calidad de presidenta a la votación de los plenos, pero también existen algunos otros asambleístas con mayor o menor grado de falta que no la compartimos, y obviamente al interior de la bancada y de nuestra organización política hemos hecho ya un análisis. Han rendido ya sus informes los señores asambleístas de nuestra bancada al interior de nuestra organización política, y cada uno de ellos tienen ya sus observaciones como debe ser al interior de nuestra organización política. Esperemos que esto no continúe, más bien dicho, no va a continuar. Hay una decisión tomada desde nuestra bancada para los 25 compañeros y compañeras asambleístas. Hace unas semanas también Guadalupe Llori hablaba de que había sufrido o que estaba sufriendo violencia política por parte de algunos asambleístas, ¿no? Referente a la investigación sobre los autos, la compra de vehículos, etcétera, y que ella sentía que estaba sufriendo violencia política. Y con este caso de Bella Jiménez, en su comunicado, Bella pone una oración que también nos deja como... A ver, ¿qué está pasando dentro de la Asamblea? Dice Bella Jiménez que seguramente la campaña de desprestigio también continuará en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, a quien intentarán destituir. ¿Saben ustedes si hay algún tipo de conspiración en contra de la presidenta de la Asamblea? ¿Por parte de quién? ¿A qué se deben estas declaraciones? Porque Bella Jiménez está muy cerca, o estaba muy cerca de Guadalupe Llori.
No necesariamente está cerca de Guadalupe Llori, simplemente tenemos una alianza programática, como había dicho, pero pasando esto el tema de la estabilidad o no de la presidenta de la Asamblea, y de hecho han existido exageraciones en opiniones y supuestas investigaciones y denuncias que han hecho contra la presidenta de la Asamblea, y nosotros sí creemos, al menos Cecilia Velázquez como mujer indígena, panzalea del pueblo panzaleo, yo sí creo que existe una represalia política y violencia política definitivamente, porque el trato que le han dado al actual presidente en comparación al trato que han dado al resto de los o de las presidentas es bastante distante y muy diferenciado, y ahí yo al menos sí soy enfática a decir que sí hay una sobredosis de persecución y, entre comillas, de seguir una evaluación a la actual presidenta. Nosotros como movimiento político no estamos diciendo que todo, absolutamente al 100% es válido. Somos seres humanos, somos entes políticos, y definitivamente en una administración pública se tiene dificultades, al menos con la Contraloría. Si haces, igual tienes observaciones. Si dejas de hacer, también tienes observaciones. O sea, no es que es todo color de rosas una administración territorial, y eso los medios de comunicación, los que hemos pasado por todas estas dignidades, las conocemos, y digo con conocimiento de causa. Si fueran verdades todas las acusaciones que le están haciendo a la presidenta y que se los comprobaran, vean, nosotros como organización política no lo dudaremos un solo minuto, tomaremos nuestras propias resoluciones y seremos nosotros los encargados de pedir su salida o la revocatoria del mandato, etcétera, porque somos capaces de eso y de mucho más. Yo confío en Guadalupe Llori. Fue 20 años, sí, de política constante, de ser alcaldesa y de ser prefecta de la provincia de Orellana. Ha sido una mujer guerrera, ha estado al frente en los peores momentos de la administración pública que tuvo que enfrentar, que tuvo que pasar, y estando en una provincia capital petrolera del país. Entonces, no, yo no tengo dudas que haya tenido dificultades administrativas, por supuesto, y que a su debido momento también han sido desvanecidas. Pero no puedes salpicar la irresponsabilidad y la corrupción de toda una red que han tenido dentro de la Contraloría y otras instancias quieran arrastrar a otras personas y a los ciudadanos de a pie. Entonces, para resumir, más allá de lo que nosotros vemos en la prensa, de estas denuncias por otros asambleístas, etcétera, más allá de eso, ustedes como movimiento también han visto que hay una intención por algunos asambleístas tal vez, o por algunos otros movimientos o bancadas, no sé, de deslegitimar o invalidar la función de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por su condición de mujer y por su condición de mujer indígena. Yo creo que es más por su condición de mujer, sí, a lo mejor indígena también, pero inclusive en los términos que ella a veces, como cualquier ser humano, como cualquier mujer o hombre en una instancia pública, tiende a equivocarse. Claro. También por una palabra no bien pronunciada, el de las circunscripciones territoriales, también se dijo de todo y se acusó absolutamente de todo con términos racistas. Entonces yo sí creo, estamos muy convencidos que hay, sí, una sobredosis de seguimiento, entre comillas, de evaluar a una autoridad pública. O sea, fuera del racismo, nosotros aceptamos que se cuestione, que se diga, como todo ente político, estamos sujetos a toda la veeduría ciudadana, pero ya en términos racistas hay que parársela, y es lo que hemos dicho nosotros como organización política. No hay que responder al tema del racismo, al igual que pasó con el señor presidente de la CONAIE por uno de los medios de comunicación, por un par de profesionales en la comunicación. Entonces no se puede soportar en pleno siglo XXI un fascismo y un racismo, y sobre todo una violencia política contra las mujeres. Cecilia, muy buenos días. Les saludo a Omar Jaén. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo. Cecilia, mire, yo a usted la considero una persona con una aguda visión política, pero sé que usted también tiene que manejar muy bien el lenguaje justamente por su cargo de su coordinadora de Pachakutik, pero me atrevo a lanzar algunas hipótesis. Mire, no es casual que desde la propia asamblea un mismo asambleísta esté
por todos los medios y por donde sea, intentando que haya una consulta popular para disminuir la cantidad de asambleístas. No es casual que varios líderes de opinión que de frente apoyaron a Guillermo Lasso en primera y segunda vuelta ahora digan qué error más grande fue que el gobierno pusiera a alguien de Pachacutic en la presidencia y no a Henry Kronfle del Partido Social Cristiano. No es casualidad que Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, miembro de la Comisión de Fiscalización, dijera en un espacio informativo que ay, qué pena haber roto con el Partido Social Cristiano y ahora tener unas alianzas en donde tengo que explicarle todo todos los días, refiriéndose específicamente a Pachacutic. Entonces, Cecilia, yo sé que usted tiene que manejarse muy protocolariamente y diplomáticamente, porque así lo dicta la política, pero es notorio que hay una intención desde ciertos sectores políticos de reintegrar la asamblea, desbaratar lo que hay para armar una nueva asamblea que le sea más cómoda. Yo sé que usted lo tiene claro, ¿sí o no, Cecilia? Completamente claro, Jael, completamente claro. La derecha ecuatoriana no nos va a perdonar en términos políticos, en términos del poder económico, no nos van a perdonar que una ciudadana de a pie, una política de izquierda, una mujer haya asumido la asamblea desafiando de alguna manera a los renombres que siempre estuvieron al mando del primer poder del Estado. Pero lo importante de todo esto, y les voy a decir con la honestidad del mundo, como podemos estar 2 años en la presidencia de la Asamblea, como podemos estar menos de 2 años, lo importante es que no vamos a poner la mano en el bolsillo de los ecuatorianos, no nos vamos a llevar los recursos de este país, no vamos a evadir de los impuestos que siempre los pobres terminamos pagando todo, y los que tienen los recursos, los que han vivido de la política ecuatoriana, de lo que han hecho sus riquezas económicas a costilla de una gobernabilidad, de haber estado al frente de los 5 poderes del Estado, pero por supuesto que les molesta, en eso estamos completamente claros, y tienen muchísimo recelo algunas autoridades, incluso del oficialismo, a decir, sí, es que estamos con el movimiento Pachacutic, que es de izquierda, pero no de esa izquierda frustrante, ni de esa izquierda extremista. Somos de la izquierda siempre que damos alternativas y proponemos la salida al país, y que hemos dado también gobernabilidad, estabilidad, definitivamente. Y cuando no han escuchado, pues también nos tienen en las calles. En ese sentido, nosotros estamos claros, pero nos vamos a sostener ese espacio que le corresponde, así como podía haber correspondido a otra bancada, también nos corresponde a la bancada del movimiento Pachacuti por su número de asambleístas que tienen y la alianza programática que tenemos con la izquierda democrática. Y por supuesto nos van a perseguir a las 2 bancadas para deshacerse de algunos asambleístas. Pero para ello, como dije, al menos dentro de la bancada de Pachacuti está completamente claro que no puede ir más un solo rumor a más de lo que tuvimos del tema de nuestra asambleísta Rosa Cerda, y que ha sido también castigada, si se quiere, dentro de la asamblea, así como también dentro de nuestra organización política. Así tiene que ser, y cabe indicar ahí, no es que ella ha robado ni ha perjudicado a nadie, por sus palabras. Obviamente uno tiene que pensar 2, 3 veces como para responder una pregunta o hacer un discurso político, tomando en cuenta que estamos sujetos y en el ojo del huracán de todos quienes nos persiguen. Cecilia, hemos presenciado en las últimas semanas una súper activa agenda Pachacuti-Conalle. Han tenido varias reuniones, varias citas, analizando agendas, revisando. Ayer inclusive creo que también hubo una delegación de la CONAIE por los 100 días de gestión de la Asamblea para revisar el accionar del bloque de Pachacutic. ¿Cómo están las relaciones con el movimiento indígena, con la CONAIE? ¿Se limaron asperezas? ¿Se puso la casa en orden? Siempre la casa ha estado en orden, siempre ha habido la unidad, siempre ha habido la comprensión y la coordinación de las acciones a nivel de los territorios, porque esa es nuestra fortaleza. Podemos tener puntos de vista y diferencias a nivel
de las dirigencias nacionales, sí, por supuesto, porque es una organización política que agrupa a todas las diversidades y ponernos de acuerdo entre todas esas diversidades y además, como siempre, las decisiones son estructurales, las decisiones son a través de la democracia horizontal. Para nosotros es bien complicado y se ve, sí, los diferentes puntos de vista, se puede notar que hay una división y definitivamente han habido puntos de vista para las elecciones de nuestras candidaturas. Sin embargo, hoy hemos retomado las agendas conjuntas, como siempre ha estado a nivel de la dirigencia nacional, porque a nivel de territorio no hemos tenido problemas y por eso tuvimos los resultados que tuvimos en las elecciones del mes de febrero. Cecilia, mi última interrogante antes que Jimmy tiene la última. Se viene reforma tributaria y se viene reforma laboral. Se está hablando, o se han dado unos indicios de que va a haber dos códigos laborales en el país. Básicamente, va a haber dos códigos al mismo tiempo. Uno de flexibilización. Ya el propio presidente habla de que el Ecuador tiene que empezar a hablar sobre la flexibilización laboral. La reforma tributaria, se habla sobre la eliminación de exenciones a la hora de tributar el impuesto a la renta, lo que uno descuenta sobre vestimenta, educación, vivienda, salud, para el impuesto a la renta, para que personas que ganan $1,100, $1,200 ya empiecen a tributar. Eso sería también un golpe duro para la clase media. ¿Cómo se está preparando Pachacuti para recibir esos proyectos de ley? Aunque usted no lo crea, nosotros nos hemos adelantado a eso, tenemos varios análisis, varias propuestas para poder plantear en el Ejecutivo y una vez más, todo aquello que afecte al ciudadano de a pie, a la clase empobrecida, a la clase obrera y trabajadora, no van a contar con los votos del movimiento Pachacuti. Eso estamos claros y son las líneas rojas que siempre la hemos dicho desde el inicio de esta administración en la Asamblea Nacional y de eso nos conocemos. Digo nos conocemos un poco porque estoy involucrada a través de los compañeros asambleístas nuestros, nos conocemos las 5 bancadas y no tenemos para dónde esconder estas realidades. Y incluido el Ejecutivo, sabe las líneas rojas con las que ellos cuentan frente a nosotros y nosotros más sobre ellos. No vamos a ceder cosas que van a afectar al pueblo ecuatoriano para nada. Esto de la flexibilización laboral, igual ellos ya tienen nuestro criterio, no de ahora, desde la ley humanitaria presentada, ellos ya tienen toda nuestra respuesta. Y no solamente como bancada, no solamente como movimiento Pachacuti, sino desde los trabajadores, desde los obreros, desde las clases empobrecidas, ya tenemos eso. Esto de la tributación, oiga, un profesor que gana 1,200, pero después de haber trabajado 25, 26 años en el magisterio, también va a tributar, a más de lo que se aporta para el Seguro Social y el Seguro Social que tampoco nos responde de manera adecuada cuando necesitamos, etcétera, o cuando tenemos que comprar ropa para nuestros hijos, cuando tenemos que comprar los útiles escolares, ahora mismo como estamos en esta crisis, o sea, no, es inhumano pensar en eso y no solamente que va a afectar a la clase baja, sino a la clase media también. Bien, ahora sí la última consulta, Magíster. Usted sabe que hace pocos días se iniciaron ya los trámites en el CNE para la inscripción del partido de Yacu Pérez, Somos Agua. Mi pregunta es, ¿en qué medida ha afectado a las bases de Pachacuti esta incursión? Porque recuerdo que hace algunas semanas se hablaba de que de algún modo el ex candidato presidencial había querido conquistar bases de Pachacuti, de la CONAIE, etcétera. Se ha desafiliado mucha gente de Pachacuti o simplemente no ha pasado nada y seguramente es gente nueva que se ha adherido al movimiento de Yacu Pérez. Bueno, nosotros continuamos con nuestro proceso de fortalecimiento de la organización política. Estamos llevando adelante ahora mismo la campaña nacional de adherencia al movimiento a nivel de las 24 provincias y en las 3 delegaciones en el exterior. Aspiramos llegar, ojalá, a 1 millón de adherentes. Hasta este momento estamos rebasando ya los 300,000. Apenas teníamos 170,000 adherentes. Estamos ahora rebasando ya los 300,000. Esperemos que este año podamos llegar a 1 millón de adherencia.
y el resto de los ecuatorianos, el resto de los actores políticos, estamos en un país democrático, tienen el derecho de formar sea un movimiento local, un movimiento político nacional, ya están en sus expectativas y nosotros respetamos. Hasta este momento no tenemos una sola baja dentro del movimiento Pachacutic, al menos que nos hayan dicho nos vamos y nos desafiliamos. Y claro, pueden conformar las organizaciones políticas que sean necesarias siempre y cuando cumplan con sus requisitos. Nosotros seguimos. Lo único que no vamos a permitir a cualquiera de las tendencias o que exista esto de la creación de alguna organización política es que nos dividan o que hagan desafiliaciones masivas. De eso nosotros estamos conscientes que no lo va a hacer, porque no se trata de personas, se trata de un proyecto político, y el movimiento Pachacutic es la tercera vía, es la esperanza que aún tiene el pueblo ecuatoriano, y vamos a seguir en esa línea. Gracias, Magíster Cecilia Velázquez, por su disposición de conversar con nosotros esta mañana. Buen día, muy amable. Pase bien, ahora estuvo bien el internet, excelente, tanto para usted como para mí. Excelente, muy bien.